Cuando vi a mi hija deslizar su dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera algo comprometedor. Fue por esos mensajes. Esos que juré borrar, que incluso pensé que ya no estaban. Me acerqué con calma, fingiendo desinterés, pero cada paso me costaba el doble por la tensión. Ella frunció el ceño, ladeó la cabeza como si algo no le cuadrara, y entonces el mundo se detuvo. Su rostro se transformó mientras leía, primero en desconcierto, luego en algo más frío, más calculador. Yo quise reaccionar, explicarle, pero mis labios se negaban a moverse. Su mirada se levantó del teléfono hacia mí, como si acabara de encontrar una pieza perdida del rompecabezas. ¿Y esto?, preguntó con voz suave, casi amable. No supe si refería al mensaje o al secreto entero. Yo simplemente no supe qué decir. Su expresión se endureció justo cuando llegó una nueva notificación. Ella no tocó nada, solo la leyó en silencio. Su boca se apretó en una línea fina, y luego me devolvió el teléfono, sin decir una palabra más. En su mirada ya no había juicio. Solo una especie de poder. Fue ahí cuando supe que lo sabía todo. O al menos lo suficiente. Pero antes de contarles cómo empezó todo, cómo llegamos hasta ese momento, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez tuvieron un secreto tan grande que sintieron que podía destruirlo todo? Uno que se escondía entre lo cotidiano, y que solo esperaba un pequeño error para salir a la luz. Cuéntenme desde qué ciudad me están viendo, y si alguna vez también se sintieron al borde de perderlo todo, porque esta historia no es sobre traición. Es sobre lo que elegimos callar cuando ya es demasiado tarde. Me desperté antes que el despertador, como de costumbre. El sol todavía no había salido del todo, pero ya se colaba por las rendijas de la persiana. Permanecí unos minutos acostada observando el techo, escuchando la respiración tranquila de mi esposo a mi lado. Me pregunté, como tantas veces últimamente, si él soñaba con algo. Si soñaba conmigo. Me levanté en silencio, deslicé los pies sobre las pantuflas y crucé el pasillo directo al baño. Cerré la puerta, abrí el grifo y dejé correr el agua mientras me miraba al espejo. Últimamente ese reflejo me parecía cada vez más ajeno. Las líneas finas alrededor de los ojos. La falta de luz en la mirada. ¿En qué momento me convertí en esa versión apagada de mí? Mientras me lavaba la cara, pensé en el día por delante. Era jueves. Tenía la clase habitual en el gimnasio, algunas compras pendientes, tal vez una llamada con mi hermana. Todo predecible, todo perfectamente organizado. Pero dentro de mí, algo se removía. Una especie de hambre que no tenía que ver con comida. En la cocina, el café ya burbujeaba. Él había bajado antes que yo, como siempre. Su rutina era tan precisa que a veces sentía que vivía con un reloj suizo. Me saludó con un leve movimiento de cabeza, sin dejar de mirar su teléfono. Yo fingí no notarlo y le pregunté si quería tostadas. Respondió con un como quieras y siguió leyendo. A veces me preguntaba si seguía viéndome como mujer o si ya solo me veía como una extensión del mobiliario. Mientras tomábamos café, él me comentó sin levantar la vista que ese fin de semana tendría que trabajar. Yo asentí. Ya no me molestaba. Ya no me sorprendía. La distancia se había instalado entre nosotros con tanta sutileza que no supimos cuándo empezó a doler. O si alguna vez dejamos que doliera. Después del desayuno, me preparé para el gimnasio. Me tomé más tiempo de lo normal eligiendo la ropa. Opté por una camiseta ceñida, no demasiado, pero lo suficiente para marcar la silueta. El sujetador deportivo que aún me hacía sentir bien, cómoda. Me puse un poco de perfume detrás de las orejas. Detalles que antes no importaban. Ahora sí. Durante la clase traté de concentrarme, pero mi mente vagaba. Él estaba ahí, como siempre. El entrenador. Joven, no tanto como para parecerme un niño, pero sí lo suficiente como para notar la diferencia. Era amable, pero no invasivo. Sonriente, pero no baboso.
Y cuando me corregía la postura o me ayudaba con algún ejercicio, sus manos sabían exactamente dónde ir y dónde no. Ese día, al terminar la clase, me ofreció llevarme a casa. No era la primera vez que lo hacía, pero sí la primera que dudé. Acepté. Subimos a su coche y durante el trayecto hablamos de cosas banales. El tráfico, la música, las noticias. Pero en cada palabra había algo contenido. Algo que ninguno nombraba, pero ambos sentíamos. Al llegar frente a mi casa, él me miró por un segundo más de lo normal antes de despedirse. Yo le sonreí. No dije nada. Bajé del coche, cerré la puerta y sentí como mis piernas temblaban ligeramente. No por él. Por mí. Porque algo se había movido dentro de mí. Algo que no sabía si podría volver a controlar. Entré en casa. Él ya no estaba. Había dejado una nota en la mesa. Salí, no me esperes. Me senté en la cocina, abrí el portátil y sin pensarlo busqué, cómo saber si estás lista para un cambio a los 50. Me sentí ridícula. Pero no cerré la pestaña. Más tarde mi hija llegó del trabajo. Se notaba cansada, pero también distraída. Me dijo que esa noche saldría, que quizás se quedaría a dormir fuera. La miré. Algo en su voz me pareció forzado. Pero no pregunté. Solo asentí. Y ella me devolvió una sonrisa tan parecida a la mía que me estremecí. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, no dejaba de pensar en el coche, en su olor, en su forma de mirarme. Me pregunté si era posible sentirse viva otra vez, después de años de rutina, de silencio. Me pregunté si era justo. Y aún así, deseé que volviera a ofrecerme llevarme. Deseé que lo hiciera pronto. Al día siguiente me desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, pero tampoco era emoción. Era algo en el medio, como si mi cuerpo aún no supiera cómo interpretar lo que estaba pasando. Me quedé unos minutos mirando el techo, intentando ordenar mis pensamientos. No había soñado nada, o al menos no lo recordaba. Pero al cerrar los ojos veía de nuevo su rostro, su sonrisa, el gesto preciso con el que abría la puerta del coche para mí. No era solo él. Era lo que él representaba. Mi esposo ya se había ido. Como siempre, dejó su taza en el fregadero, el periódico a medio leer en la mesa del comedor, y el silencio tras él. Me levanté, me duché sin prisa, me puse una ropa cómoda y bajé a la cocina. El sol entraba por la ventana, acariciando la encimera. Había algo irónico en esa luz cálida sobre un escenario tan frío. Pasé la mañana ordenando cosas, revisando documentos viejos, limpiando cajones que hacía tiempo no tocaba. Me encontré con fotos de cuando mi hija era pequeña, con cartas que mi esposo y yo solíamos dejarnos en los primeros años. Cartas escritas a mano con errores y ternura. Las leí como si fueran de otra pareja. Y en cierto modo, lo eran. Nosotros fuimos eso alguna vez, pero ya no quedaba mucho de aquello. Solo los objetos. Solo el polvo sobre ellos. Después del almuerzo, sin pensarlo demasiado, fui al gimnasio. No era día habitual de clase, pero necesitaba moverme, sacudirme la cabeza. Al llegar, me sorprendió ver que él estaba ahí, en recepción, hablando con una de las nuevas socias. No me esperaba. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó por un breve instante. Fue casi imperceptible, pero suficiente. Entrené sola, evitando buscarlo con la mirada. Cada ejercicio lo hice más por disciplina que por otra cosa. Mi cuerpo parecía seguir una rutina mecánica mientras mi mente divagaba. No sabía qué esperaba. Ni siquiera sabía si quería volver a verlo fuera de ese espacio. Tal vez todo debía quedarse ahí, en lo que no se dice, en lo que no se cruza la línea. Al terminar, recogí mi bolsa y salí por la puerta lateral. No esperaba encontrarlo allí, apoyado en la pared, con una botella de agua en la mano. Me ofreció una sonrisa, y sin decir nada, caminamos hacia el aparcamiento. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era denso, pero de ese tipo que no necesita palabras.
Subí al coche como si fuera lo más natural. Como si fuera algo que había hecho 1000 veces antes. Él encendió la radio, una melodía suave llenó el espacio. Nos miramos apenas un segundo y en ese segundo, todo se suspendió. Nos besamos. No sé cuánto tiempo pasó después. No hablamos. Solo me dejó frente a mi casa, me miró como si quisiera decir algo y no supiera cómo, y luego se fue. Me quedé un rato allí, en la acera, sin moverme. El aire estaba tibio, pero yo sentía frío en los brazos. Entré en casa y me dirigí directamente al baño. Me miré al espejo como si buscara algo. Una señal. Una prueba. Algo que me dijera que eso no había pasado. Pero ahí estaba. El rubor en mis mejillas. La forma en que mis labios temblaban ligeramente. Me lavé la cara, como si el agua pudiera borrarlo todo. Esa noche no cociné. Mi hija se preparó algo rápido y comimos juntas en la sala, frente al televisor. Ella hablaba de su trabajo, de una compañera nueva que le caía mal. Yo asentía, comentaba lo justo. Pero mi mente estaba en otra parte. Ella lo notó. ¿Estás bien?, me preguntó de repente. Asentí, tal vez demasiado rápido. Me sonrió con una mezcla de ternura y sospecha. No insistió. Más tarde, ya en la cama, mi esposo volvió más temprano de lo habitual. Se desvistió en silencio, se metió en la cama sin mirarme demasiado. Me preguntó si había pasado un buen día. Dije que sí. Me preguntó si fui al gimnasio. Dije que sí. «¿Te hace bien?», comentó, y apagó la luz. Me quedé despierta mucho después de que él empezara a respirar profundo. Pensaba en lo fácil que era mentir. En lo fácil que era hacer como si nada hubiera cambiado, cuando en realidad todo estaba moviéndose bajo la superficie. Me sentí dividida. Una parte de mí se sentía viva, despierta, como si algo se hubiera encendido después de años apagado. Pero otra parte estaba aterrada. No por lo que había hecho, sino por lo que podía llegar a sentir. No sabía si iba a verlo otra vez. No sabía si quería. Pero sí sabía una cosa, había cruzado una línea. Y aunque el mundo todavía parecía igual por fuera, algo en mí ya no lo era. Y eso por sí solo, ya era un punto de no retorno. A la mañana siguiente el sonido de la cafetera fue lo único que rompió el silencio habitual de la cocina. Me senté frente a la mesa con la taza entre las manos, intentando calmar el temblor imperceptible de mis dedos. La noche anterior se había quedado impresa en mi piel como una marca invisible. No sabía si arrepentirme o no. Era demasiado pronto para entenderlo del todo. Mi esposo había salido temprano. Dejó su taza medio vacía en el fregadero y un papel con una lista de compras que yo no había pedido. Lo hacía a menudo, pequeñas tareas que rellenaban los espacios vacíos entre nosotros. Ya no me sorprendía. Mi hija entró a la cocina poco después. Llevaba una chaqueta que yo no le había visto antes y el pelo recogido de forma descuidada. Se notaba que tenía prisa, pero su mirada se detuvo en mí con una intensidad que me descolocó por un momento. Me preguntó si podía decirle a su padre que esa noche se quedaría a dormir en casa de una amiga. Asentí sin pensar mucho, pero mi voz salió más baja de lo habitual. Ella pareció notar algo. Se quedó unos segundos observándome antes de añadir que se trataba de una amiga nueva, alguien que había conocido en el trabajo. La miré no porque dudara de lo que decía, sino porque sentí por primera vez que esa conversación no era lo que parecía. Algo en su tono o en su lenguaje corporal me resultó familiar. Como si yo estuviera viendo una versión más joven de mí misma, con los mismos reflejos, las mismas excusas. Eso me perturbó. Cuando se fue, me quedé sola con mis pensamientos. La casa era grande y silenciosa, y en ese momento me pareció aún más vacía de lo habitual. No por la ausencia física de los demás, sino por la distancia emocional que se había instalado en cada rincón. Me levanté y empecé a ordenar cosas sin rumbo fijo, papeles en el salón, ropa en los cajones, utensilios de cocina.
Cualquier cosa que mantuviera mis manos ocupadas y mi mente lejos de la confusión. Al mediodía recibí un mensaje suyo. Corto. ¿Todo bien? No respondí de inmediato. Guardé el teléfono en el cajón del mueble de entrada y seguí con lo que hacía. No quería caer en el error de pensar que eso era el comienzo de algo. No lo era. O no debía serlo. Al menos eso me repetía. La tarde pasó entre pequeñas tareas y una larga caminata sin rumbo. Necesitaba despejarme y al mismo tiempo, no quería volver a casa demasiado pronto. Había algo incómodo en esa rutina diaria que antes me ofrecía seguridad y que ahora sentía como una cárcel invisible. Cuando regresé, mi hija ya no estaba. Había dejado una nota pegada en el espejo del pasillo: no me esperes, volveré mañana. Su caligrafía era limpia, directa. Como ella. Esa certeza suya siempre me había causado una mezcla de orgullo y temor. Ahora entendía por qué. Me preparé una cena ligera y comí sola en la mesa del comedor. No encendí la televisión ni puse música. El silencio me pareció necesario. Era como si mi cuerpo necesitara espacio para procesar todo. Y aún así, una parte de mí no podía dejar de pensar en ella. En mi hija. En lo fácil que había sido para mí cubrirla sin hacer preguntas. Como si entendiera, sin saber los detalles, lo que estaba pasando. Recordé una conversación que tuvimos hacía años, cuando ella era aún adolescente. Me había preguntado si alguna vez me había guardado un secreto importante. Le dije que sí, que los secretos no eran siempre algo malo. Que a veces protegían. No sé si lo entendió en ese momento, pero yo sí. Y ahora me doy cuenta de que lo decía más para justificar mis propios silencios que para enseñarle algo útil. A la noche antes de dormir, revisé el teléfono. Tenía otro mensaje suyo. No lo abrí. Lo dejé ahí sin leer. No porque no quisiera, sino porque no me sentía preparada para seguir alimentando algo que aún no sabía si quería. Había cruzado una línea, sí, pero eso no significaba que tuviera que seguir avanzando. Me acosté tarde con el libro abierto sobre el pecho y los ojos fijos en el techo. El sonido de la calle, los pasos lejanos de alguien caminando, el crujido de la madera. Todo parecía amplificado, como si el mundo quisiera recordarme que estaba despierta. Que no había vuelta atrás. En algún momento escuché la puerta principal abrirse. Me sobresalté, pero era solo mi esposo. Había salido a comprar pan para el desayuno, según dijo. Dejé que se acostara sin decir mucho. Su presencia me resultaba lejana, como si ya no compartiéramos el mismo espacio emocional. Me giré hacia la pared, cerré los ojos y traté de dormir. Pero en mi mente las imágenes se mezclaban: la sonrisa de mi hija antes de salir, el gesto de él al verme llegar al gimnasio, el silencio de mi esposo mientras leía sus noticias. Y me pregunté una vez más: ¿cuánto tiempo puede sostenerse una vida sobre silencios cuidadosamente colocados? ¿Cuánto se puede ocultar antes de que todo se desmorone? ¿Y si yo estaba dispuesta a seguir construyendo sobre esas grietas invisibles? El sábado amaneció con un cielo pálido y una brisa húmeda que se colaba por las rendijas de las ventanas. Me desperté más tarde de lo habitual, sola en la cama. Mi esposo había salido temprano, como casi todos los fines de semana últimamente. Supuse que estaría en alguna reunión, o simplemente aprovechando la mañana para alejarse del ambiente denso que, aunque ninguno lo dijera en voz alta, comenzaba a sentirse en casa. Me levanté despacio, como si el cuerpo también necesitara tiempo para convencerse de comenzar el día. Bajé a la cocina y encendí la cafetera. El aroma del café recién hecho fue lo único que me reconectó momentáneamente con una sensación de normalidad. Me senté en la mesa con la taza entre las manos, mirando por la ventana hacia el jardín. Las plantas estaban marchitas, desordenadas. Me sentí reflejada en ese pequeño caos exterior. El jardín había sido mi espacio, mi forma de mantener las cosas vivas. Pero en las últimas semanas, lo había descuidado igual que muchas otras cosas. Mientras sorbía lentamente el café, pensé en mi hija. Aún no había vuelto a casa.
Me había dicho que volvería esa mañana, pero ya eran más de las 10 y no había señales de ella. Revisé el móvil. No había mensajes. Supuse que estaría dormida, o tal vez simplemente no le parecía urgente avisar. Antes me habría preocupado. Ahora solo sentí una especie de resignación tranquila. Estábamos comenzando a vivir en paralelo, cruzándonos de vez en cuando como dos trenes que comparten rieles pero nunca destino. Poco después, recibí un mensaje. No de mi hija, sino de él. Era una simple frase sin pretensiones: ¿estás bien hoy? No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y respiré hondo. No podía seguir reaccionando con el mismo impulso. Cada palabra, cada gesto comenzaban a tener peso. Y aunque la tentación era fuerte, también lo era el vértigo. Decidí salir a caminar. Me puse ropa cómoda, recogí el cabello sin pensar demasiado y cerré la puerta con suavidad. No tenía un rumbo fijo, pero necesitaba movimiento. A veces caminar me ayudaba a ordenar las ideas, como si los pasos despejaran el ruido interno. Crucé algunas calles conocidas, pasé por el parque donde solíamos llevar a nuestra hija cuando era niña. Vi a una pareja joven jugando con su bebé en la hierba, y por un instante sentí una punzada en el pecho. No era nostalgia exactamente. Era algo más crudo, más difícil de nombrar. Tal vez una mezcla de lo que tuvimos y lo que nunca supimos mantener. Volví a casa casi al mediodía. Mi hija había regresado. Su mochila estaba junto a la puerta, y desde la cocina se oía el ruido de platos. Entré y la vi preparando algo para comer. Me saludó con un hola, casual, sin dejar de mirar lo que hacía. Le pregunté si había dormido bien, y respondió con un más o menos. Luego se giró hacia mí y me dijo con una media sonrisa: «Papá preguntó por ti esta mañana. Dijo que te veía distante». No supe qué responder. Me limité a sentarme en la mesa y observarla en silencio. Sus movimientos eran precisos, seguros. Había crecido. Ya no era una niña que me pedía permiso para salir, sino una mujer que tomaba sus propias decisiones. En ese momento me di cuenta de que no tenía idea de con quién había pasado la noche, ni si estaba bien realmente. Pero tampoco quise preguntar. No porque no me importara, sino porque temía que al hacerlo se abriera una conversación que ninguna de las dos estaba lista para tener. Comimos en silencio. Cada una absorta en sus pensamientos. Después, ella se fue a su habitación, y yo me quedé recogiendo los platos con lentitud, como si cada gesto me anclara al presente. Estaba cansada. Pero no físicamente. Era un cansancio más profundo, como si el alma pesara más de lo habitual. A media tarde él volvió a escribir. Esta vez fue más directo. Me preguntó si podía verme el lunes, después de mi clase. No supe qué decir. Miré la pantalla durante minutos. Cerré los ojos. Quise escribir no, pero mis dedos no se movieron. Finalmente guardé el teléfono sin responder. La noche cayó sin anuncio. Preparé una cena ligera. Mi esposo volvió tarde con el rostro apagado, como si llevara días sin dormir bien. Comimos los tres, por primera vez en la semana. Pero no hubo conversación. Solo frases sueltas, comentarios breves sobre el clima, sobre el tráfico, sobre una serie que él había comenzado a ver. Mi hija se excusó temprano, diciendo que tenía cosas que hacer. Nosotros nos quedamos en la mesa unos minutos más, pero el silencio pesaba demasiado. Cuando subimos a dormir, él me preguntó si estaba bien. Asentí. Se dio la vuelta y apagó la luz. Yo me quedé mirando el techo otra vez. Pensando en el lunes. En lo que implicaría decir que sí. En lo que pasaría si no lo hacía. Y por primera vez desde todo aquello, sentí que no tenía el control. Que estaba en medio de algo que se deslizaba entre mis dedos, suave pero firme como la arena. Y entendí que pronto tendría que tomar una decisión. Una de verdad. Porque no podía seguir fingiendo que nada estaba pasando, ni conmigo, ni con los demás. Porque a veces incluso el silencio más largo tiene un límite.
Y yo estaba muy cerca de alcanzarlo. El lunes llegó más rápido de lo que hubiera querido. Me desperté antes que el despertador como tantas otras veces, y me quedé unos minutos en la oscuridad, escuchando el sonido lejano de un coche pasar por la calle vacía. Mi esposo seguía dormido, respirando con esa regularidad que a veces me parecía casi ensayada. Lo observé un instante tratando de reconocer en su rostro al hombre con quien compartí tantas cosas, con quien crié una hija, construí una casa, pasé años de mi vida. Y sin embargo cada vez me resultaba más difícil ver algo más que la costumbre. Me levanté sin hacer ruido, fui al baño y luego a la cocina. Preparé el café con movimientos lentos, como si cada acción fuera parte de una coreografía silenciosa que había repetido miles de veces. El aroma del café se esparció por la casa, y por un momento me sentí atrapada entre lo habitual y lo incierto. Sabía que ese día no era como los demás. Había una cita tácita esperando al final de la tarde, una puerta entreabierta que aún podía decidir no cruzar. Durante el desayuno mi esposo y yo intercambiamos las frases de siempre. Preguntas prácticas, respuestas medidas. Me habló de un proyecto en el trabajo, de una reunión que tenía a última hora. Yo asentía como si estuviera presente aunque mi mente ya viajaba hacia la tarde, hacia el vestuario del gimnasio, hacia el mensaje aún sin responder. Después de clase, ¿puedo verte? Decía. Y yo aún no había escrito ni un sí ni un no. Después de dejar la cocina ordenada, subí a cambiarme. Elegí la ropa con más atención de la habitual. No algo llamativo, pero sí una camiseta que me sentara bien, unos pantalones que me hicieran sentir segura. Me miré al espejo un momento más largo de lo necesario. No buscaba belleza. Solo buscaba firmeza. Al llegar al gimnasio, la clase transcurrió como siempre. Las mismas rutinas, las mismas caras, el mismo sudor compartido. Pero había una tensión en mí que no era física. Era como si cada movimiento, cada paso, cada estiramiento, fuera una forma de prepararme para lo que vendría después. Lo vi de lejos cruzando el pasillo, y por un instante nuestras miradas se encontraron. No sonrió. Yo tampoco. No hacía falta. Cuando la clase terminó, me demoré más de lo habitual en la ducha. No porque quisiera verme mejor, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para pensar, para respirar, para decidir si daría ese paso o me marcharía sin mirar atrás. Cuando salí, lo vi esperándome cerca de la puerta. No había hablado con él desde el último mensaje. No habíamos cruzado palabra. Pero ahí estaba, con la misma calma de siempre, con los ojos fijos en los míos como si supiera que no había marcha atrás. Nos besamos. Después caminamos juntos hasta su coche. No hablamos. El silencio entre nosotros era cómodo, aunque por dentro sentía que cada segundo pesaba más de lo que podía sostener. Me llevó a un café en las afueras. Uno pequeño, discreto, de esos que nadie presta atención. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Pedimos café, él un vaso de agua adicional. El camarero se alejó sin hacer preguntas. Agradecí esa neutralidad. Durante varios minutos no dijimos nada. Mirábamos por la ventana, al parque frente al local, a los árboles moviéndose con el viento. Luego él me miró y me dijo que no esperaba nada. Que solo quería verme. Que no sabía qué sentía, pero que cuando estaba conmigo, todo se volvía más claro. Yo no supe qué contestar. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque no encontraba las palabras correctas. En ese momento sentí una punzada de culpa. No por él. Ni siquiera por lo que habíamos hecho. Sino por la forma en que estaba comenzando a alejarme de lo que fui, de lo que todavía representaba para los demás. Era como si una parte de mí estuviera despertando después de años dormida, y al hacerlo, otras partes comenzaran a desmoronarse. Las certezas, las normas, los compromisos silenciosos. Volvimos al coche. Me llevó a casa sin prisa. No me preguntó si quería volver a verlo. No hizo promesas. Solo se despidió con una mirada larga, profunda, y un gesto leve con la cabeza. Yo bajé sin decir palabra.
Entré en casa y me senté en el sofá, con el bolso aún colgado del hombro, mirando al vacío. Mi hija no estaba. Mi esposo tampoco. El reloj marcaba las 6. El sol caía detrás de las cortinas cerradas, y el salón tenía esa luz dorada que vuelve todo más nítido y a la vez más irreal. Me senté allí largo rato sin encender luces, sin moverme. Solo respirando. Solo existiendo. No sabía qué iba a pasar después. No tenía respuestas. Pero sí sabía una cosa, había cruzado otro límite. No físico sino emocional. Y ya no podía volver a fingir que todo era igual. Porque no lo era. Y porque aunque nadie más lo supiera aún, yo ya no era la misma. Al día siguiente el silencio de la casa me pareció más espeso que nunca. Me desperté con la sensación de haber dormido demasiado, pero el reloj marcaba una hora razonable. Mi esposo ya no estaba. No dejó nota ni mensaje. Supuse que habría salido temprano como de costumbre, aunque por alguna razón su ausencia me pareció más cargada de significado que en otras ocasiones. Me quedé unos minutos acostada, mirando el techo sin querer enfrentarme aún al mundo exterior. Había algo diferente en el aire, una tensión invisible que no sabía si provenía de mí o del ambiente que lentamente se transformaba a mi alrededor. Bajé a la cocina. El sol se colaba tímidamente por las rendijas de la persiana, y el polvo flotaba en el aire como si todo hubiera permanecido suspendido en el tiempo. Puse agua a hervir para preparar un té. El café ya no me sentaba bien por las mañanas. Me sentía más vulnerable, como si mi cuerpo se resistiera a cualquier estímulo brusco. Mientras esperaba que el agua hirviera, abrí la ventana y respiré el aire fresco. Me reconfortó, aunque solo fuera por unos segundos. Me senté en la mesa con la taza entre las manos y repasé los eventos de los últimos días. No en detalle, sino como una serie de imágenes superpuestas, miradas, silencios, palabras no dichas. Todo parecía tan reciente y tan lejano a la vez. Como si lo hubiera vivido en un sueño. Pero no lo fue. Todo era real. Y aunque aún nadie me había enfrentado directamente, sabía que el equilibrio estaba en peligro. No era solo lo que había hecho, sino lo que había empezado a ser. Una mujer que ya no se conformaba. Una mujer que dudaba. Una mujer que en secreto empezaba a cambiar de piel. Pasado el mediodía, mi hija entró en la cocina. No hizo ruido, pero sentí su presencia antes de verla. Se preparó un café sin decir nada. Luego se sentó frente a mí y me observó. Su mirada era distinta. Ya no había preguntas ni curiosidad. Era una mirada adulta. Reconocí algo de mí en ella, y eso me inquietó. ¿Estás bien?, preguntó después de un rato. Asentí. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Ella no insistió. Bebió su café con lentitud, como si esperara que yo dijera algo más. Pero no lo hice. El silencio entre nosotras era denso, pero no incómodo. Era como si ambas supiéramos que estábamos caminando por una cuerda floja, cada una en su extremo. Antes de irse, dejó una frase suelta en el aire. Dijo que había estado pensando en cambiar de coche. Que el suyo ya daba problemas. Lo dijo con naturalidad, sin exigencias. Pero sus ojos permanecieron fijos en los míos, como si estuviera lanzando un anzuelo, esperando ver si picaba. No respondí de inmediato. Tampoco dije que no. Solo la miré y asentí levemente, como si reconociera el mensaje oculto sin necesidad de decirlo en voz alta. Cuando se fue, el sonido de la puerta cerrándose me dejó una sensación de vacío. No solo físico. Algo más profundo. Como si una parte de mí acabara de ceder terreno. Pasé la tarde revisando papeles, mirando extractos bancarios, recordando viejas conversaciones. No era solo el coche. Era todo lo que implicaba. Era ella sabiendo más de lo que decía. Era yo entendiendo menos de lo que aparentaba. Y era esa distancia cada vez más estrecha entre nuestras mentiras. Al final del día,
me encontré frente al ordenador buscando opciones de financiación. Era absurdo. Era temprano aún. No había habido una conversación real, ni una solicitud formal. Pero el simple hecho de buscar ya implicaba una decisión. Me di cuenta de que estaba intentando compensar. De que de alguna manera, creía que al darle lo que quería, podía mantener en pie el equilibrio frágil que nos envolvía a todas. Esa noche mi esposo volvió más tarde de lo normal. Se le notaba cansado, distraído. Durante la cena habló poco. Comentó algo sobre el tráfico, sobre una nueva reforma en su oficina. Yo asentía, le seguía la conversación con frases cortas. Mi hija también parecía ausente, como si cada uno estuviera encerrado en su propia cápsula. Era extraño vernos así, juntos y al mismo tiempo tan lejos. 3 personas sentadas alrededor de una mesa que ya no era punto de encuentro, sino territorio neutral. Después de cenar, mi esposo me preguntó si podía acompañarlo a caminar. Acepté. Salimos al parque cerca de casa, como solíamos hacerlo antes. Caminamos en silencio por varios minutos, escuchando el sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas. En un momento me tomó de la mano. Su gesto me sorprendió. No lo hacía desde hacía mucho. Sentí su piel cálida, firme, pero desconocida. Era como tocar a alguien que creías conocer, pero que ya no era el mismo. Estás distinta, dijo sin mirarme. No sé qué pasa, pero te siento lejos. No supe qué responder. No podía mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Me limité a caminar a su lado, sintiendo que en algún rincón de mí, la culpa comenzaba a pesar más de lo que había previsto. Cuando volvimos a casa, cada uno subió a su habitación. Él se duchó y se acostó sin decir más. Yo me senté en la cama, mirando el teléfono. Había un nuevo mensaje de él. Corto. Sin preguntas. Solo una frase que me dejó sin aire. Espero que estés bien. Y me di cuenta de que ya no era solo una aventura lo que me ataba a ese otro mundo. Era una versión de mí misma que no quería perder. Aunque eso significara perder otras cosas en el camino. Esa mañana me desperté con la sensación de que algo iba a cambiar, aunque no sabía bien qué. No era una intuición mística, ni una corazonada dramática. Era una especie de fatiga mental, una acumulación de días cargados de decisiones silenciosas que, poco a poco, comenzaban a inclinar la balanza. Me senté en la cama con los pies en el suelo y me quedé unos minutos observando la alfombra, como si en su textura pudiera encontrar respuestas. El aire estaba quieto y la casa tenía ese silencio de los días donde todo parece suspendido. Mi esposo ya se había ido. No escuché cuando salió. En la cocina encontré una taza con restos de café y un papel con una anotación que no decía mucho: reunión. Vuelvo tarde. Era habitual y sin embargo, esa vez me pareció que había algo más detrás de esas pocas palabras. No el contenido, sino el tono. La forma en que había doblado el papel, como lo dejó justo en mi sitio, como si esperara que lo leyera con detenimiento. Lo guardé en el bolsillo sin saber muy bien por qué. Pasé parte de la mañana revisando algunas cosas de la casa, papeles viejos, fotos enmarcadas que colgaban en la pared desde hacía años. Me detuve frente a una donde estábamos los 3, mi esposo, mi hija y yo, en la playa, una tarde de verano. Sonreíamos de verdad. O al menos eso parecía. Recordaba ese día. Habíamos discutido antes de salir por algo menor, pero en la foto no quedaba rastro de aquello. Las imágenes congelan lo superficial, me dije. Lo profundo casi nunca se retrata. Al mediodía, mi hija me preguntó si podía usar mi coche. Le dije que sí, y apenas respondió. Estaba distraída, aunque intentaba mostrarse casual. Tomó las llaves, me agradeció sin mirarme y salió rápidamente. Me quedé en la cocina observando cómo se alejaba desde la ventana. Algo en su forma de caminar, en su prisa, me recordó a mí misma hace años. No era solo juventud. Era esa necesidad de escapar antes de enfrentar. De moverse antes de pensar.
Después del almuerzo, recibí su mensaje. Esta vez no preguntaba, solo decía, estoy libre a las 5. Si quieres, te paso a buscar. Lo leí varias veces antes de decidirme a contestar. Finalmente escribí un simple sí. Sentí una punzada en el estómago después de enviarlo. No era emoción. Era el vértigo de avanzar sabiendo que el suelo no está firme. Pasé horas pensando qué ponerme. No porque quisiera impresionar, sino porque necesitaba sentirme en control. Elegí algo sencillo, pero que me hiciera sentir cómoda, segura. Me miré al espejo una y otra vez. No buscaba belleza, buscaba reconocimiento. Quería ver en ese reflejo a la mujer que había tomado cada una de las decisiones que me llevaron hasta aquí. Ni víctima ni culpable. Solo alguien que había dejado de ignorarse. Él llegó puntual. Tocó el claxon suavemente sin bajarse del coche. Salí sin decir nada a nadie. El sol de la tarde dibujaba sombras alargadas sobre la acera. El trayecto fue corto pero se sintió largo. No hablamos mucho. Solo frases sueltas sobre el tráfico, el calor, lo difícil que estaba siendo dormir últimamente. Ninguno de los dos nombró lo evidente. Nos dirigimos a un lugar que ya conocíamos. Un hotel discreto en las afueras, lejos de la ciudad, donde nadie hacía preguntas. No necesitábamos hablar para saber por qué estábamos allí. La rutina de la reserva, el cruce de miradas con la recepcionista, el ascensor en silencio. Todo formaba parte de un ritual que, aunque reciente, ya nos pertenecía. Pasamos la noche juntos. Al amanecer, me desperté antes que él. Me quedé mirándolo dormir, intentando entender cómo había llegado hasta ahí. No desde la culpa, sino desde la distancia. Era una escena que no se parecía en nada a las películas. No había romanticismo forzado, ni promesas susurradas. Solo dos personas compartiendo un momento fuera del tiempo. Una pausa en medio de una vida que seguía su curso sin pedir permiso. Volvimos a la ciudad en silencio. Me dejó una calle antes de mi casa, como siempre. Me bajé sin decir más que un cuídate y él respondió con un gesto que no supe interpretar. Caminé los últimos metros con pasos lentos. La mañana apenas comenzaba, y el aire estaba cargado de esa luz blanca de los días nublados. Entré a casa como si nada hubiera pasado. Como si todo siguiera igual. Pero no era así. En la cocina encontré a mi esposo, de pie, con una taza de café en la mano. No me miró. Solo dijo que había olvidado algo y que volvió a buscarlo. Asentí, intentando que mi voz no temblara. Me preguntó si había dormido bien. Respondí que sí. Me dijo que se iba, y que no sabía si volvería para la cena. Su tono era neutro, pero su mirada se posó en mí por un segundo más de lo habitual. Como si quisiera decir algo pero eligiera callarlo. Cuando se fue me quedé sola otra vez, en esa cocina que cada vez se me hacía más ajena. Me senté con la taza aún caliente entre las manos. El eco de mis decisiones comenzaba a hacerse más fuerte. No sabía cuánto tiempo más podría sostener esta doble vida. No sabía si quería hacerlo. Pero sí sabía que en ese momento el silencio pesaba más que cualquier palabra. Y que aunque aún no lo supiera, algo en mí ya había decidido seguir caminando, incluso si el suelo comenzaba a crujir bajo mis pies. El día del cumpleaños de mi hija llegó con una mezcla de ansiedad y obligación. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. Había globos en la sala, cintas color pastel adornando los marcos de las puertas y platos de porcelana que no usábamos desde la última Navidad. Ella insistió en hacerlo en casa, en mantener la tradición, como lo llamó. Yo no supe si fue por afecto o por otra cosa. La verdad es que últimamente con ella, nunca estaba segura del verdadero motivo detrás de sus palabras. Me levanté temprano, no porque tuviera mucho que preparar, sino porque no podía seguir en la cama. Dormí mal, llena de pensamientos cortos, inquietos, que se interrumpían entre sí. Desperté varias veces en la noche, convencida de que algo iba a pasar. No sabía el qué, pero lo sentía cerca. Como una tormenta que aún no se ve,
pero cuya electricidad ya recorre el aire. La mesa del comedor estaba decorada con gusto. Elegante sin exageración. Mi hija siempre había sido buena para esos detalles. Cada plato tenía su lugar, las copas brillaban y hasta el mantel estaba planchado con esmero. Yo la observaba moverse por la casa con esa seguridad suya, esa eficiencia que por momentos me resultaba intimidante. Estaba distinta. Algo en su manera de hablar, de ordenar, de mirar había cambiado. Era como si de pronto hubiera tomado las riendas de algo que yo no había querido soltar. Mi esposo apareció un poco más tarde. Traía una caja envuelta en papel dorado. Dijo que era el regalo. No especificó qué era y nadie preguntó. Nos saludamos con normalidad. Un beso en la mejilla, un cruce de miradas que apenas duró. Fue como si estuviéramos representando un papel, como si todo el día fuera una obra con guión preestablecido. Los invitados llegaron a media tarde. Familiares cercanos, un par de amigas de mi hija, algunos colegas de su trabajo. La casa se llenó de voces, de risas que rebotaban en las paredes, de conversaciones superpuestas. Yo caminaba entre los grupos con una sonrisa que no terminaba de asentarse en mi rostro. Servía bebidas, preguntaba si todo estaba bien, recogía platos vacíos. Me movía como autómata, repitiendo gestos familiares, mientras dentro de mí crecía una incomodidad sorda. Mi hija parecía feliz. Recibía abrazos, abría regalos con entusiasmo, agradecía con esa calidez medida que la caracteriza. Pero yo conocía sus gestos. Sabía cuándo actuaba. Y en ese momento lo estaba haciendo. Había algo detrás de su mirada que no era solo emoción por su cumpleaños. Era otra cosa. Algo que no lograba nombrar, pero que me mantenía alerta. Mi esposo, por su parte, se mostraba amable, participativo. Hablaba con todos, reía en los momentos justos, servía vino. Pero su mirada se posaba en mí cada tanto con una insistencia silenciosa. Era como si me estuviera observando sin realmente mirarme, como si registrara cada uno de mis movimientos, buscando algo que confirmara una sospecha. Y eso me descolocaba. A mitad de la tarde, cuando los ánimos estaban en su punto justo, mi esposo se levantó y pidió silencio. Dijo que quería decir unas palabras. Todos aplaudieron, algunos levantaron sus copas. Él se aclaró la garganta y empezó a hablar. Primero agradeció a todos por estar presentes, por acompañar a nuestra hija en un día tan especial. Habló de lo orgulloso que estaba de ella, de cómo la había visto crecer, convertirse en una mujer fuerte, decidida, brillante. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero entonces hizo una pausa. Su mirada recorrió la sala y se detuvo en mí. Por un segundo pensé que iba a decir algo personal, algo que me involucraba directamente. Sentí como el estómago se me cerraba, como el aire se volvía más espeso. Pero no lo hizo. En lugar de eso, dijo que tenía una sorpresa. Que para celebrar a su hija, había preparado algo especial. Caminó hasta la consola del televisor. Encendió la pantalla y conectó una memoria USB. El ambiente se tensó apenas perceptiblemente. En la sala aún se oían risas, susurros, murmullos curiosos. Mi hija lo miró con una mezcla de confusión y expectativa. Yo, en cambio, no podía moverme. Sentí que el tiempo se congelaba. No sabía qué iba a mostrar. No sabía si había algo que mostrar. Pero el miedo se instaló en mi pecho como una piedra. El vídeo empezó a reproducirse. Primero fueron imágenes de ella de niña, en el jardín, en la escuela, en el parque. Todos aplaudieron, algunos se emocionaron. Luego vinieron fotos familiares, de vacaciones, celebraciones pasadas. Hasta ese momento, todo parecía una recopilación emotiva. Pero algo en el ritmo, en el montaje, en la forma en que las imágenes se iban encadenando, me hizo sospechar. De pronto, la pantalla se puso negra. Y después una nueva imagen, la fachada de un edificio que reconocí de inmediato. Mi pecho se contrajo. Una cámara enfocaba discretamente la entrada. La toma era fija. Un coche se detenía.
Una figura descendía. Era yo. No había duda. Mi forma de caminar, mi abrigo, mi bolso. Entraba al edificio. Luego, minutos después, la imagen mostraba mi salida. Acompañada. No se veía con claridad el rostro de la otra persona, pero la implicación era evidente. Una sombra. Una silueta. Suficiente para sembrar la duda. O confirmarla. El silencio en la sala fue total. Nadie dijo nada. Nadie se movió. La imagen se congeló. Mi hija me miraba. No con sorpresa. Sino con algo más. Una mezcla de decepción y entendimiento. Como si todo encajara en su cabeza de repente. Mi esposo apagó el televisor. Se giró hacia los invitados y dijo con una calma cortante: «Gracias a todos por venir. La fiesta ha terminado». Y así, sin más, la sala comenzó a vaciarse. Las voces se apagaron. Las risas desaparecieron. Las copas quedaron a medio llenar. Yo no me moví. Ni lloré. Ni hablé. Me quedé ahí, en medio del salón, entre globos desinflados y restos de pastel, sabiendo que todo había cambiado. Para siempre. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando la oscuridad como si en ella pudiera encontrar una explicación, una forma de entender lo que acababa de ocurrir. La casa entera estaba en silencio. Mi esposo no había vuelto a dirigirme la palabra después del vídeo. Se encerró en su estudio y no volvió a salir. Mi hija subió a su habitación sin decir nada. Tampoco me miró. Solo pasó a mi lado como si no me conociera, como si yo fuera una sombra en un pasillo que no quiere cruzar. Y quizás eso era, en ese momento, un cuerpo presente pero invisible para los que me rodeaban. No lloré. Tampoco grité. No hice nada que pudiera parecer una reacción. Solo permanecí en ese estado de espera, como si todavía no comprendiera del todo que la verdad, o una parte de ella, había salido a la superficie. Porque no fue todo. No podrían saber todo. Nadie puede saber exactamente en qué momento una mujer comienza a desaparecer de sí misma para luego volver a armarse con piezas que no encajan. Amanecí sin haber pegado ojo. Me duché en silencio. Me vestí sin pensar demasiado. La ropa ya no tenía sentido. Lo importante era no parecer descompuesta. Era mantener, al menos, la forma externa del orden. Bajé a la cocina y puse a hervir agua. Preparé café, aunque sabía que no iba a tomarlo. El olor me resultó ajeno. Como si no fuera mi cocina, como si todo lo que me rodeaba perteneciera a otra vida, a otra mujer. No había nadie en casa. El silencio era absoluto. Ni pasos, ni puertas, ni voces. Me pregunté si mi hija se habría ido sin despedirse. Era posible. Más que eso, era esperable. La imaginé saliendo con la mirada baja, sin saber si debía odiarme o solo ignorarme. No le reproché nada. Cada gesto suyo, incluso la distancia, me parecía justo. Porque el dolor que uno causa no se mide en intenciones, sino en consecuencias. Pasé parte de la mañana recogiendo lo que había quedado de la fiesta. Copas vacías, platos con restos de pastel, servilletas arrugadas, globos caídos. Cada objeto era testigo de un día que pretendía ser celebración y terminó como escenario de un derrumbe. Me movía lentamente sin prisa. Como si al limpiar pudiera borrar algo más que las migas. Como si con cada trapo, con cada bolsa de basura, pudiera también deshacer la vergüenza, la decepción, el silencio. Después me senté en el sofá del salón, con una manta sobre las piernas y la cabeza apoyada en el respaldo. Cerré los ojos, pero no para dormir. Solo para pensar. Repasé cada instante del día anterior. El momento en que él pidió silencio. La forma en que encendió el televisor. La primera imagen. El sonido seco de los murmullos apagándose. La mirada de mi hija. El temblor en mis manos. El frío en la espalda.
Y luego, nada. El vacío. Pensé en salir. En caminar. En poner distancia entre esta casa y mi cuerpo. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque no sabía a dónde ir. A esas alturas, cada rincón del mundo me parecía igual de ajeno. La calle, el parque, el gimnasio, incluso el coche. Todo cargado de lo que fui, de lo que hice, de lo que dejé de decir. No era miedo. Era un cansancio distinto, como si hasta el movimiento implicara cargar con un peso del que no podía desprenderme. A media tarde encendí el ordenador. No tenía intención clara, solo una necesidad de hacer algo. Abrí una carpeta con documentos viejos. Encontré fotos de cuando mi hija era pequeña. En una, ella me abrazaba con fuerza mientras yo la alzaba en brazos. En otra aparecíamos las dos en la cocina, cubiertas de harina, riendo. Esa risa, distinta a la suya de los últimos días. Volví a mirar su rostro actual en mi mente. Era otro. O tal vez era yo quien ya no sabía cómo mirarla. Pensé en escribirle una carta. No para explicarme. No hay explicación suficiente para lo que ella sintió. Quise escribirle para recordarle que antes de todo esto, fui una madre presente. Que no siempre estuve rota. Que por muchos años me esforcé en ser su refugio. Pero no escribí nada. Cerré el portátil y lo dejé a un lado. No era momento de palabras. Era momento de espacios. Y debía respetar el suyo. Al atardecer salí al jardín. El cielo tenía ese color melancólico de los días fríos. Las plantas descuidadas aún seguían en pie como testigos de mi descuido. Me arrodillé junto a una de las macetas y con las manos removí la tierra seca. No tenía herramientas. Solo las manos. Fue el primer gesto útil en días. Sentí la textura entre los dedos, el olor de la tierra viva. Algo se movió en mí. No alivio. No redención. Solo un pequeño signo de existencia. Cuando regresé al interior, la casa seguía vacía. No había mensajes en el móvil. No había sonidos. No había promesas. Y sin embargo sentí que era el momento de hacer algo. Fui a mi habitación. Abrí el armario y saqué una pequeña maleta. No sabía aún qué iba a poner dentro. Tampoco sabía si saldría esa noche o al día siguiente. Solo supe que tenía que prepararme. Para algo. Para lo que fuera que viniera después. Me senté al borde de la cama, la maleta abierta a un lado. Afuera, la noche caía sin apuro. Dentro de mí, una parte también comenzaba a apagarse. Y en ese silencio denso, solo una certeza permanecía, ya nada volvería a ser como antes. Ni yo. Ni ellos. Ni esta casa. Ni lo que alguna vez llamamos familia. El día siguiente fue gris desde el principio. No llovía, pero el cielo estaba cubierto por una capa de nubes opacas que hacían parecer que nunca iba a amanecer del todo. Me levanté temprano, aunque no había dormido bien. El cansancio se había vuelto permanente, no solo físico sino interno, como si la energía para tomar decisiones, incluso pequeñas, se hubiera agotado. La maleta seguía abierta a un lado de la cama, igual que la dejé la noche anterior. No había empacado nada aún. Solo la había abierto como un acto simbólico, como si al abrirla también se abriera una posibilidad. Me dirigí al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo durante un largo rato. No reconocí del todo a la mujer que me devolvía la mirada. Había algo distinto en sus ojos, una especie de vacío donde antes había prisa, o culpa, o miedo. Ahora había otra cosa. Serenidad tal vez. O simplemente resignación. Fui a la cocina. Preparé té esta vez. Evité el café por alguna razón que no podía explicar. Tal vez necesitaba un sabor más suave, menos agresivo. Me senté junto a la ventana con la taza entre las manos, observando el jardín. La tierra removida del día anterior seguía allí, sin flores, sin color,
pero un poco más viva que antes. Fue un gesto pequeño pero suficiente para sentir que todavía había algo que cuidar, algo que reconstruir desde cero. A media mañana recibí una llamada. Era de mi hermana. Me preguntó cómo estaba todo, si la fiesta había salido bien, si mi hija había disfrutado su día. Contesté con respuestas cortas, medidas. No entré en detalles. Ella pareció notar algo pero no insistió. Me dijo que si necesitaba descansar unos días, su casa estaba abierta. Vivía en una ciudad pequeña, a unas 3 horas de aquí, cerca del mar. Nunca antes había considerado irme con ella. Pero esa mañana, la idea comenzó a tomar forma. Colgué y volví a la habitación. Abrí el cajón de la cómoda y empecé a elegir ropa. No mucha. Lo justo. Un par de pantalones, camisetas, una chaqueta liviana. Zapatos cómodos. Ropa interior. Todo lo guardé con cuidado, doblando cada prenda como si se tratara de cerrar una etapa con respeto. No era una huida. No me iba porque no pudiera enfrentar las consecuencias. Me iba porque necesitaba un espacio para entenderlas. Un espacio lejos de las miradas, de las palabras, del peso de lo no dicho. Antes de cerrar la maleta, tomé una libreta y comencé a escribir. No una carta extensa, ni una explicación detallada. Solo unas pocas líneas. Lo justo para dejar constancia de que mi salida no era abandono, sino necesidad. No dejé reproches ni lamentos. Solo un breve párrafo para mi hija, en el que le decía que la amaba, que lamentaba el dolor causado y que confiaba en que con el tiempo entendería. Para mi esposo, solo 2 frases: sé que lo sabías. Y sé que dolió. Lo siento. Dejé la libreta en la mesa del comedor, justo al centro entre las flores marchitas que aún no había retirado. Cerré la maleta con calma. No hubo apuro en mis movimientos. Me puse un abrigo, tomé las llaves y salí sin hacer ruido. Al cruzar la puerta sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por tomar una decisión. Tristeza por saber que nada de lo que quedaba atrás era liviano. Llevé la maleta al coche y me senté frente al volante unos minutos antes de encender el motor. Respiré hondo. Miré por última vez la fachada de la casa. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo un peso en el pecho que se había vuelto parte de mí. Salí del estacionamiento y tomé la carretera. Durante el trayecto, la ciudad fue quedando atrás poco a poco. Los edificios, los semáforos, las avenidas se desdibujaban en el retrovisor. A medida que el paisaje cambiaba, sentí que mi respiración se hacía más profunda. No era libertad lo que sentía, sino otra cosa. Tal vez la aceptación de que para reconstruirse primero hay que romperse. Y yo ya me había roto lo suficiente. Al llegar a la ciudad costera, el mar me recibió con su calma habitual. No había turistas. Las calles eran lentas, el aire más limpio. Me detuve frente a una casa baja, de paredes claras y ventanas abiertas. Mi hermana salió a recibirme con una sonrisa suave. No preguntó nada. Solo me abrazó. Un abrazo sin exigencias, sin juicios. Solo presencia. Entré. Dejé la maleta junto a la puerta y me senté en el sofá. Cerré los ojos por un momento. No dormí, pero descansé. El tipo de descanso que llega cuando una deja de sostener lo insostenible. Afuera, el sonido de las olas llegaba como un murmullo constante. Y ahí, entre el rumor del mar y el olor a sal, supe que tal vez, solo tal vez, aún podía empezar de nuevo. No como antes. No como si nada hubiera pasado. Sino como alguien que por fin aprendía a caminar sin mentirse. Aunque fuera de a poco. Aunque doliera. Aunque el pasado siguiera inevitablemente siendo parte del equipaje.